Buenas, mi nombre es Daniel Figueroa. Soy licenciado en contabilidad, represento una firma que se llama DFV Asesores y hoy les voy a hablar sobre innovación fiscal. Y lo más importante, ¿qué es? Cuando hablamos del término de innovación fiscal, antes tenemos que tirarnos un poquitito para atrás y ver el tema de la historia. Costa Rica tiene más de 30 años de rezago en el tema de política fiscal. De no haber sido atendida con las pasadas leyes y reglamentos, probablemente en este momento estaríamos muchísimo más complicados de lo que la percepción del mercado tiene. Y simple y sencillamente se nos hubiera complicado el tema de la política monetaria internacional también. Entonces, hablando un poquitito, nosotros pasamos a una pérdida realmente significativa. Este déficit fiscal significa que sale o salía más dinero del que a final de cuentas estaba entrando. Y de ahí es donde se nos complicó el panorama. Desde la entrada en vigencia de la Ley 9635, que es la de la reforma fiscal, que es el fortalecimiento de las finanzas públicas, como su nombre lo dictó, se incrementó significativamente los montos que Hacienda estaba recibiendo por concepto de los tributos, llámense en IVAs, llámense en rentas, personas físicas y personas jurídicas. Sin embargo, este incremento lastimosamente no alcanzó. Entonces, a pesar de que el gobierno ejecuta cambios del presupuesto y en este momento está sorteando cosas interesantes como la interpretación de la reforma y de la regla fiscal, aún así el dinero no está alcanzando. Entonces, teniendo claro este panorama, nosotros podemos entender que estamos en el mismo barco y sabiendo que las finanzas del país no están bien, debemos, pero sobre todo tenemos que entender hasta dónde puede llegar nuestro flujo y, lo más importante, qué podemos hacer para no caernos y ahogarnos de este barco en el que todos estamos. Entonces, les voy a hablar de 4 puntos importantes que cubren lo que nosotros queremos llamar la innovación fiscal, que su definición es buscar de maneras creativas y sobre todo legales, diferentes a las tradicionales, cambiar el esquema en el que estamos pagando los impuestos en Costa Rica y que de esta manera no nos ahoguemos todos. Tenemos 4 pilares básicos, que es una innovación tecnológica, una innovación profesional, una innovación empresarial y una innovación organizacional. La primera, cuando hablamos de innovación tecnológica, el tener un sistema de facturación ahora es obligatorio, pero no podemos quedarnos ahí, necesitamos ir más allá. Tenemos que analizar las opciones que el mercado nos brinda para digitalizar el proceso contable completo. ¿Por qué? Porque no por tener un sistema de facturación ya yo estoy cumpliendo a cabalidad. Yo no tengo una manera de registrar y mapear las transacciones de una manera correcta. ¿Por qué? Porque necesitamos una herramienta robusta que nos permita llevar a cabo el proceso contable completo de manera digital y de esa manera respaldar las transacciones de una forma más eficiente. Además, entre más sea el orden y mejor seamos nosotros con el manejo de la información contable, mejor van a ser nuestras decisiones fiscales, el tema de preparar las estrategias. Pero sobre todo también nos vamos a enfrentar de una manera más tranquila ante cualquier eventual fiscalización del Ministerio de Hacienda. Eso es en el pilar número 1. El número 2 es la innovación profesional. Estar al tanto de toda la información fiscal del país a esas alturas realmente no es un lujo, no es nada más de sentarnos a leer el periódico o en los ratos libres ponernos a leer las redes sociales y entender qué es lo que está pasando. Esto no es una cuestión ya de lo que escuché, lo que me dijeron, lo que me compartieron. Este es un tema de primera necesidad que nos va a ahorrar mucho estrés, mucho dinero y muchos recursos. Y si el tema fiscal y contable no es nuestra especialidad, es hora de aprender de una mejor manera a delegarlo. Es hora de entender que estos temas no los podemos dejarnos para nosotros si no es nuestra área de expertise. Como tercer pilar tenemos la innovación empresarial. Es claro, o debería de serlo, mejor dicho, que cualquier organización lucrativa, ya sea unipersonal o ya establecida con más de una persona, no debe apostar todo su capital a una única fuente de ingresos. ¿Esto por qué? Porque debería de más bien ampliarlo y abarcar más área de cobertura. Hay 2 maneras de tener una innovación empresarial en cuanto a apertura de mercado. La primera es revisar primero mi tasa de cliente.
revisar cuál es la lista de servicios que tienen y qué puedo hacer para incrementar la cantidad de servicios o productos que le ofrezco a mis clientes actuales antes de salir a buscar nuevos clientes. Ya teniendo esto listo, ya puedo salir a buscar más clientes e inclusive diversificar, ya sea con mi producto o mi servicio, de una manera diferente. Ideas valiosas son logros, pero son solo apenas el punto de partida para que nosotros podamos entender que no tener todo en una sola canasta nos va a ayudar a entender un poquitito mejor nuestra operación y por ende vamos a tener una capacidad de generación de ingresos más amplia que nos va a ayudar con el tema del flujo, con el tema de las proyecciones y con el crecimiento empresarial. Nuestro cuarto pilar, organización, la innovación dentro de nuestra organización. Yo no sé si a ustedes les pasa que hacen muchas tareas pero que no se avanza, o que los clientes nos están exigiendo más porque no están muy contentos con el servicio o los productos que les estamos brindando. O inclusive algunas de las áreas de servicio de su organización usted mismo las está cubriendo y no le está alcanzando el tiempo. Si la respuesta fue afirmativa a todas estas preguntas, es hora de tercerizar servicios. Contables, servicios legales, de administración de personal. Todos estos servicios, al nosotros tercerizarlos, podemos liberarnos del estrés y de la carga que conlleva y de esa manera podemos enfocar nuestra energía a lo que realmente nos interesa y en lo que realmente somos buenos, que es en la generación de los ingresos, que fue por lo que inicialmente arrancamos con la idea de negocio y pasamos de ser emprendedores a empresarios, que es una gran diferencia. Entonces, todas estas categorías y todos estos servicios los podemos encontrar en el mercado costarricense y hay realmente de todo tipo de costo y de precio. Hay que analizar nuestro propio flujo y determinar cuáles son las mejores opciones para que tampoco el tercerizar se nos convierta en un gasto que no lo pudimos controlar y a final de cuentas nos venimos abajo. La innovación fiscal busca, gracias a la implementación de tecnología, a la reorganización empresarial y a la segmentación de ingresos, maximizar nuestro flujo de ingresos, más que todo el que está enfocado directamente al tema de los impuestos, por medio de las estrategias de los escudos fiscales, permitiéndonos ahorrarnos, mejor dicho, maximizar nuestros recursos. Hablemos ahora un poco de cómo vamos a hacer esta implementación. Yo preparé una lista de 14 pasos que nos permitirán lograr el objetivo, que es la maximización de nuestro flujo de efectivo y que no todo termine yéndose directamente al tema de pago de impuestos y que esto nos termine ahogando. El número 1, que es el más básico, llevar la contabilidad al día. Cualquier registro que se haga a la carrera, al final del cierre del periodo fiscal y que no tenga los respaldos correctos pone en riesgo la posición fiscal de su organización. No se juegue ese chance. El segundo paso será el control de los saldos a favor. Si su operación se hace por medio de datáfonos, si le vende al Estado, si por créditos de periodos anteriores tiene en este momento saldos a favor, tiene que llevar un control estricto de estos saldos, de lo contrario los va a perder. Y perder ese crédito a favor es perder dinero. Que Hacienda no nos va a llamar y nos va a decir, tenés 1 millón de colones a favor, ¿querés que te lo aplique a tus deudas? No. El paso número 3, prepare proyecciones. Es uno de los temas más importantes porque nos permitirá en un delimitado periodo de tiempo saber en dónde estamos y hasta dónde queremos llegar. Si nosotros a hoy, que estamos a medio año, podemos preparar una proyección de ingresos hasta el final del periodo fiscal, ya sabemos cuánto nos vamos a ganar, cuánto nos va a costar eso y cuánto vamos a gastar. Y por ende vamos a saber cuál va a ser nuestra utilidad y sobre esa vamos a pagar los impuestos. Y por ende desde ahí ya podemos empezar a trabajar en ciertas estrategias que nos permitan mejorar nuestro flujo. Paso número 4, revise los contratos. Ese es uno de los puntos más importantes porque si su operación involucra profesionales y estos están trabajando y le brindan una factura electrónica, tiene que prepararle un contrato. Si a este punto no los tiene, es hora de asesorarse con un abogado. Y si sí los tiene, es hora de que su abogado se los revise. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ante una eventual fiscalización, Hacienda los va a revisar y si no están o no están correctamente redactados, puede
eliminarle a usted ese gasto que ya había puesto en la declaración de renta como deducible, aumentándole la utilidad y por ende aumentándole el pago de impuestos. Paso número 5, enliste sus activos. Uno de los temas más importantes es saber qué tengo. ¿Cuáles son todos los activos que tengo? Si tengo vehículos, si tengo camiones, mobiliarios, si tengo equipo de computación. Todo eso, si yo lo llevo en una lista que tenga fecha de compra, que tenga el nombre, el modelo, la serie y sobre todo el valor de compra, nos va a permitir llevar una correcta proyección del tema de la depreciación, que es un escudo fiscal sumamente importante y significativo dentro del rubro de gastos deducibles y que nos va a ahorrar mucho dinero en impuestos. El siguiente paso es la factura electrónica. Recuerde que a esas alturas la factura electrónica es obligatoria, no para el régimen simplificado, sino para el resto de contribuyentes, pero esto le va a permitir a usted analizar qué tipo de proveedores tiene. Si la mayor cantidad de sus proveedores son de régimen simplificado, es hora de convertirlo a factura de compra. Ese es un proceso interno que se hace dentro de su sistema de facturación o su sistema de contabilidad. Y también le va a permitir analizar cuáles son esos proveedores que le están generando algún problema o algún error en el envío de la información, en el envío de la factura. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es muy normal que todos los días uno escuche comentarios de que la factura no me llegó, que la factura me llegó mal, que la factura aquí, que la factura allá. Entonces, ese es un punto importante a analizar porque aproximándose el cierre del periodo fiscal, hay que tener un control estricto de todas las facturas electrónicas que no ha recibido, pues eso le va a generar a usted una diferencia en la declaración de renta y por ende mayor pago de impuestos. Séptimo paso, prepare presupuestos. Eso también le va a permitir crear el hábito de no gastar de más. Si ya su presupuesto es corto y no lo tiene en un Excel, no lo tiene en un Word, no lo tiene en un papel, no lo tiene escrito por ningún lado, siempre se lo va a brincar. Preparar un presupuesto en servicios públicos, en alimentación, en costos de transporte, en viáticos, en costo de materia prima, en la mayor cantidad de gastos o erogaciones que tiene su organización, es vital para poder saber cuál es su posición y saber que lo que está cobrando por sus servicios le está cubriendo y obviamente le está generando una ganancia. El siguiente paso es reúnase con su equipo. No necesariamente tener una planilla significa tener un equipo de trabajo. Usted trabaja con muchos profesionales. Manténgase en constante reunión con ellos para que siempre estén alineados al objetivo de la organización, ya sea maximizar los ingresos, ya sea maximizar las utilidades, revisar los inventarios, el manejo de los costos. Es sumamente importante mantener a su equipo reunido, logrando el alcance de los objetivos y las metas que ya se tienen planteadas. El siguiente paso es entienda sus números. Entender sus números no es lo mismo a entender su operación. Es un tema completamente diferente. Ustedes pueden ser muy buenos en lo que hacen, pero si usted no tiene el control de sus números y no sabe cuánto se está ganando, cuánto está cobrando, cuánto está gastando y cuánto está costeando, esto le podría traer consecuencias al futuro en donde usted no se va a poder anticipar al pago de los impuestos, sobre todo. El siguiente paso es diversificar. Ya lo vimos en uno de los pilares. El diversificar puede ser dos maneras, como lo había mencionado. Revisar la tasa de clientes que tengo actualmente y ver qué nivel de servicios les estoy ofreciendo y qué más les puedo ofrecer, servicios y productos. O empezar a diversificar, buscar otros servicios y otros productos a los cuales yo en este momento no tengo acceso, pero que tengo la facilidad, tengo el conocimiento y podría incursionar y que de esa manera ya yo pueda tener una amplia gama de ingresos y me permita mejorar mi flujo. El siguiente paso, y es uno de los más importantes, si su organización trabaja con inventarios, tiene que tener un control de ellos. No puede permitir que este control se lleve en un Excel, no puede permitir que estos controles se lleven con fichas técnicas. Necesita llevar un software de contabilidad que le permita tener un control perfecto de los inventarios, saber cuál es el costo, cuál es el tema del almacenamiento, las cantidades, la producción, cuánto en este momento le está quedando de producto terminado. Todo esto nos puede permitir a nosotros tomar decisiones basándonos en lo que tenemos de acuerdo al sistema y la situación del mercado. Dejar de producir un producto o inclusive empezar a producir otro puede significar el incremento en los ingresos y en las utilidades o más bien la disminución de estos. Por eso es sumamente importante llevar todo esto en un sistema de contabilidad.
El siguiente paso, número 12, el tema del ahorro. Es básico a estas alturas de la vida tener un ahorro que le permita a usted no solamente anticiparse a temas como aguinaldos, como las vacaciones, sino también al tema como el inventario, el costo del mismo y sobre todo el pago de los impuestos. Anticiparse a esto y tener un ahorro le va a permitir que en un futuro de meses, en el corto plazo, ya usted tenga los fondos necesarios para hacerle frente a sus obligaciones tributarias. El siguiente paso es su posición financiera depende de su posición fiscal e inclusive su posición fiscal depende de su posición financiera. ¿Eso qué significa? El día de hoy, si nosotros queremos buscar alguna opción de financiamiento en la banca pública o en la banca privada, lo primero que nos van a pedir son los estados financieros y lo segundo son las declaraciones de renta. ¿Y qué pasa si una no concilia con la otra? No nos va a dejar en una correcta posición financiera. Muchas veces se hacen ajustes y se hacen las conciliaciones fiscales para que la información que se presenta en Hacienda empate a la información que se presenta a nivel fiscal. Sin embargo, si esa información no es igual, los bancos le van a hacer varios cuestionamientos y por ende le podrían cerrar la puerta. Entonces, trate de llevar muy bien el tema de la conciliación fiscal entre la información que se declara y la información que le vamos a presentar al banco, porque de esta dependa de que usted le garanticen o no un crédito. Y de nuevo, si no entiende de lo que le estoy hablando, es hora de buscar un profesional que le brinde esa asesoría. Y por último, no deje todo para el final. El rush del momento y el presentar todo al filo va a generar una cantidad de errores significativos. Y como estamos en este momento con el Ministerio de Hacienda y su, digamos que su forma tan voraz de hacer los procesos de fiscalización, yo no le recomendaría dejar todo para el final, porque esos errores le van a costar mucho dinero. Y estamos hablando de dinero que usted podría dirigir directamente a su organización y no estarlo pagando por errores. Ahora sí, hagamos un pequeño resumen. La innovación fiscal como propuesta de mejora y eficiencia nos va a permitir tener medidas anticipadas para mejorar nuestro flujo de una manera estratégica, logrando resultados tangibles, lo cual se asocia a recursos, que nos va a permitir enfrentarnos a nuestra economía, la cual está dando señales de crecimiento, o por lo menos lo está intentando, pero que tiene enfrente un gobierno que está un poco trabado. Así que nosotros tenemos que poner también de nuestra parte, sin que esto represente el riesgo de cerrar nuestra operación. La innovación fiscal es el conjunto de medidas que, si nosotros las logramos implementar de una manera correcta, según nuestro presupuesto y según el tamaño de nuestra organización, nos van a ahorrar no solamente tiempo, sino también mucho estrés y sobre todo mucho dinero. Además, es muy importante que usted recuerde que desde la entrada en vigencia de la ley de la facturación electrónica, la 9635, que es la de la reforma fiscal, y una serie de reglamentos y de solicitudes que ha venido creando Hacienda, nuestra exposición como contribuyente pasó de muy poca o poca a amplia y significativa. Entonces, no se arriesgue. Bueno, para mí ha sido un gusto poder brindarles esta charla. Les dejo mis puntos de contacto. Soy Daniel Figueroa, licenciado en Contabilidad Pública, y los espero en la siguiente sesión.